Les había comentado que íbamos a ver lo de fracturas de cadera, pero creo que no vimos el tema de fracturas de clavícula para acabar lo de miembro superior. Entonces, vemos fracturas de clavícula, ¿va? Sí, doctor, me parece bien. Va. Entonces vamos a ponerle aquí, acá, y sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Entonces vamos a empezar aquí y vamos a poner en presentación. Ahí está. Entonces vamos a ver fracturas de clavícula. ¿De acuerdo? Sí, Sí, doctor. doctor. Ok, sí ven mi pantalla y todo se ve bien, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor, todo bien. Gracias. Entonces vamos a empezar con las fracturas de clavícula. Bueno, acá obviamente la clavícula es un hueso en forma de S, la cual está en su tercio proximal con una unión esternoclavicular y en la forma distal con la acromioclavicular. Entonces es muy frecuente, tanto en adulto como en el niño, las fracturas de clavícula. Entonces vamos a ver la epidemiología y el mecanismo de lesión de las fracturas de clavícula. Las fracturas de clavícula en la bibliografía anterior eran mucho más frecuentes, era más de un 10% de todas las fracturas. Hoy por hoy se, se cree que es del 2,6 al 4% de todas las fracturas. Obviamente hablamos de músculo esquelético, de ortopedia, ¿no? Y la mayoría de las fracturas son en tercio medio. Sí, en un 82%, el 18% es en el tercio externo, con cerca de la articulación acromioclavicular, y solo el 2%, sí, en el tercio interno. Voy a poner la imagen anterior. De todos modos, otra ponemos imágenes de la clasificación de las fracturas. Entonces, obviamente el tercio medio es como este ejemplo. El tercio distal es cerca de la acromioclavícula, puede ser aquí, y tercio proximal es cerca del esternón, que es en esta zona. Entonces, los principales mecanismos de lesión son traumatismos indirectos. Es muy común la gente que va en la bicicleta, en la moto, corriendo, brincando, saltando, se cae sobre su hombro y causa un mecanismo indirecto, lo cual es el, lo que nos va a dar la fractura de clavícula, que es lo más frecuente, los traumatismos indirectos. Y las otras son las fracturas patológicas, que son muy raras. Las fracturas patológicas nos referimos principalmente a los tumores o infecciones óseas. Entonces, son muy raras. Yo realmente no he visto ninguna fractura patológica de clavícula, pero sí, los traumatismos es lo que siempre va por delante. Bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar la fractura de clavícula? Obviamente el paciente va a referir dolor local, ¿sí? Ya sabemos los datos universales de las fracturas, que es la deformidad, la equimosis, ¿sí? La incapacidad para mover el brazo. Obviamente el paciente va a tener pegado el brazo al cuerpo, es en aducción, o sea, todo lo que es el brazo pegado al tórax. Y se deben siempre de buscar lesiones asociadas, porque los mecanismos que les comenté de la bicicleta, la caída o el golpe, puede haber otras lesiones, como puede ir acompañado, aunque no es frecuente, fracturas en las costillas, fractura de húmero, de escápula, luxaciones esternoclaviculares
o acromioclaviculares. En casos ya muy graves, un neumotórax o una lesión a nivel del plexo braquial, o sea, a nivel de los nervios. El paciente llega sin poder mover el brazo, principalmente los dedos, los dice que los tiene dormidos, que no puede mover los dedos, o lesiones vasculares. Eso principalmente se va a dar en las fracturas de clavícula cuando el tercio proximal se va hacia abajo y abajo de la clavícula pasa la arteria clavicular y pasa el plexo braquial. Por eso la importancia de siempre tomar una radiografía y ver hacia dónde está desviado el trazo de fractura. Sí, vamos a ver más ejemplos más adelante. En cuanto a los estudios radiográficos, sí, siempre vamos a solicitar una AP de hombro. En la AP de hombro, pues, obviamente incluye la articulación esternoclavicular, acromoclavicular, la glenohumeral y se ve parte del tórax. Cuando hay fracturas del tercio externo, ¿sí?, de la acromioclavicular, cuando el paciente está en condiciones, le damos una cubetita con agua, le damos alguna pesita o algo para ver si hay una luxación acromioclavicular. Perdón, sí, acromioclavicular. Y las del tercio interno o las partes proximales para ver si se va hacia adelante o no. A veces solo estamos radiografías oblicuas. Sí, acá están los ejemplos que les comentaba. Esta es una fractura del tercio medio, o sea, de la diáfisis de la clavícula, el cual el tercio distal, que es esta parte, acá está la acromioclavicular, se puede ir hacia abajo. Pero lo más grave es cuando este fragmento o un tercer fragmento se pueda ir. Acá vemos la primera costilla, vemos la segunda costilla, ¿sí?, el cual puede dañar la pleura. No sé si logran ver esta sombra negra. Esta sombra negra es el pulmón. Todo lo que aquí se ve de color oscuro es aire, es el pulmón. Entonces, una fractura de clavícula de alta energía, como le mencionaba previamente, puede causar también una lesión vascular del plexo braquial o en casos graves fracturas de clavícula que puedan dar una lesión pleural y causar obviamente un neumotórax o hemoneumotórax. Bueno, como les he comentado, siempre hay clasificaciones para todas las fracturas. Entonces, la que más usamos es la clasificación de Allman, que el grupo 1, sí, es la fractura lateral, ¿sí? La tipo 2, que es la de tercio medio, y la tipo 3, que es la esternoclavicular. ¿Sí? Si ven todas las clasificaciones, la de Robinson, las de Craig, las de Neer, todas son muy parecidas, ¿no? Por no decir que son iguales. Sí, acá, como les comentaba, la de Allman, que es la que más ocupamos, más del 50% al 80% son en el tercio medio o en la diáfisis. Del 2 al 10%, las fracturas que están en el tercio proximal o la esternoclavicular. Y la tipo 2, que es la parte distal. Si ven aquí abajo, en la clasificación de Neer, habla de una luxación o de una fractura acromioclavícula. Acá se ve el tercio distal de la clavícula y se ve cómo está desplazado del acromio. Aquí se ve la tipo 1, no desplazada, la tipo 2 desplazada y la tipo 3, una fractura interarticular no desplazada. Bueno, y el tratamiento. El tratamiento de las fracturas de clavícula, sí,
en un gran porcentaje van a ser conservadoras. ¿Pero en qué va a consistir en esto? En la edad del paciente, si la necesidad o las actividades que tenga el paciente, la localización, el tipo de desplazamiento y si hay otras lesiones asociadas. Pero la mayoría de las fracturas, el tratamiento es conservador. Como les comentaba, cuando hay lesiones asociadas, una lesión vascular o nerviosa, el tratamiento es quirúrgico. Cuando es de forma bilateral, el tratamiento es quirúrgico y depende también de las actividades del paciente. De forma conservadora, ya sabemos que vamos a poner un inmovilizador y va a tardar más o menos 6 semanas, hablando de un adulto de 6 a 8 semanas, inmovilizado, lo cual le va a limitar muchísimo sus actividades y por lo cual deciden el tratamiento quirúrgico. ¿Sí? ¿En qué consiste el tratamiento conservador? Como les comentaba, el tratamiento conservador, normalmente mandamos un cabestrillo, la cual, o un inmunizador en 8, lo cual va a estar siempre de 4 a 6 semanas en los adultos. En los niños el tiempo es mucho más corto. Hasta 15 días el paciente tiene callo, ya se quita la inmovilización, dice que ya no le duele, pero en el adulto sí va a tardar un poquito más. Esto va a ser independientemente del tipo de inmovilización. ¿Sí? Este es un inmovilizador de hombro. ¿Sí? Aquí vemos un cabestrillo. Este es un cabestrillo, y lo cual lleva una cinta que le va a dar la vuelta al tórax y va a inmovilizar totalmente el hombro. Sí, este es un inmovilizador en 8. Como se ve, ¿cuál es el objetivo del inmovilizador en 8? Mantener los hombros en extensión, tratar de reducir un poco la fractura y que el paciente pueda movilizar sus extremidades. Entonces, ¿cuáles pacientes vamos a operar? Como les había comentado, las indicaciones quirúrgicas generales de una cirugía de fractura es el desplazamiento severo, que esté lastimando la piel, que sea una fractura expuesta. Ya sabemos que el hueso rompa la piel y, y el hueso esté por fuera de la piel, el cual a fuerza tenemos que inmovilizarlo. Les había comentado que una lesión neurovascular asociada son indicaciones absolutas de cirugía. El hombro flotante, ¿eso en qué consiste? Que haya una fractura de clavícula acompañada de una fractura de húmero. Entonces el hombro está flotando, el cual tenemos que operar la clavícula y el húmero para quitar el hombro flotante. ¿Sí? O una lesión neurovascular, o cuando el paciente no quiere o no puede tener la inmovilización, como los pacientes que sufren de Parkinson, epilepsia, algún daño cerebral, el cual el paciente sabemos que no va a cooperar mucho para la inmovilización y tenemos que operarlo. ¿Sí? Acá está un ejemplo de una fractura de tercio medio de clavícula, ¿sí? Otra fractura de tercio medio de clavícula. Acá están las flechitas señalando la fractura. No sé si la logren ver, doctores. Aquí se ve el trozo de fractura. Y logran ver este trozo de fractura totalmente desplazado. Aquí está un tercer fragmento que les comentaba. Entonces, este tercer fragmento puede causar un daño vascular
o nervioso o pleural. Por eso son indicaciones de cirugía. ¿Y cuáles o qué tipo de cirugía hacemos? Hacemos una reducción abierta, hacemos una incisión sobre la clavícula y colocamos una placa, ¿sí? Una placa especial para fractura con sus tornillos. Aquí se ve la fractura y está reducida al 100% y sabemos que este paciente va a tener una evolución totalmente satisfactoria. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá, doctores? No, doctor, todo correcto. Muchas gracias. Ok. Entonces vamos a continuar con las fracturas en los niños. Bueno, las fracturas en los niños, sí, sabemos que es una fractura muy frecuente y es el hueso que suele fracturarse durante el parto. Sí, ya sabemos las fracturas obstétricas. Es un porcentaje muy bajo, es del 1 al 13%. De hecho, ya sabemos que casi no hay partos, ya casi todas son cesáreas, pero la fractura obstétrica sigue estando presente en 1 al 13%. ¿Sí? Y muchas de estas fracturas a veces pasan, ¿sí?, inadvertidas. O sea, no nos damos cuenta hasta que el niño nace y presentan el reflejo de Moro o el reflejo del abrazo asimétrico. Vemos que el niño tiene una pseudoparálisis, ya sea del bracito derecho o del brazo izquierdo, el cual no lo mueve, y muchas veces solicitamos una radiografía porque el niño está llorando, tiene mucho dolor, está inflamado el hombro y tiene una pseudoparálisis, que a veces la podemos confundir con una lesión del plexo braquial. Tomamos una radiografía y vemos una fractura de clavícula, ¿sí? Entonces, por lo cual es un mecanismo totalmente indirecto eso que se hace durante el parto y se puede fracturar la clavícula y deja de mover su bracito, motivo por lo cual el tratamiento, como es un recién nacido, es conservador. Es más, muchas veces ni los inmovilizamos porque ya sabemos que estas fracturas en el recién nacido, en un par de días o de semanas, el bebé va a estar resuelta la fractura. Ya sabemos que los recién nacidos en 2 semanas, 10 días ya tienen un callo óseo y ya la fractura se ha resuelto. Pero es muy importante tenerla en cuenta. Por lo menos en el hospital donde yo laboro, en el Hospital del Niño Poblano, nos han trasladado niños desde la sierra por presentar una fractura de clavícula, la cual se diagnostica ya posteriormente al parto. Y obviamente los pediatras o los neonatólogos se espantan de ver una fractura y tienen dudas si qué tipo de tratamiento se les va a realizar. Entonces es muy importante que revisemos al niño, o si nos dice el pediatra que no mueve el bracito, hay que buscar la causa de por qué no mueve el bracito. Entonces, los niños es una fractura frecuente, se da incluso por caídas simples, como les comentaba. El niño está corriendo, brincando, saltando, se cae, se golpea en el hombro o se cae sobre su hombro y presenta aumento de volumen, limitación para la movilidad, deformidad. Es obligatorio nosotros como médicos solicitar una radiografía para corroborar
o diagnosticar una fractura de clavícula. ¿Y cómo se trata la fractura en los niños o en el recién nacido que les había comentado? Sí, acá lo menciona que en 2 semanas el bebé ya está resuelto su problema, empieza a mover su bracito espontáneamente y el hueso se curó como magia. A veces sentimos una caniquita, una bolita en el trazo de fractura y con eso corroboramos que el niño ya se curó porque ya empieza a movilizar su brazo o deja de estar en pseudoparálisis. Empieza a mover los deditos, la muñeca, el codo y el hombro. ¿Sí? Muchas veces, como acá lo dice, les solicitamos a los pediatras que le den sus analgésicos en gotitas para evitar que haya dolor y pueda mover su hombro adecuadamente. ¿Sí? Esta es una fractura de un niño. ¿Sí? Acá, porque de un niño, porque aquí vemos las zonas de crecimiento y la fractura es en rama verde o en tallo verde, cómo se cuarteó el huesito, ¿sí? Y en estos niños, a veces solamente con el cabestrillo o inmovilizador de hombro, llega a la curación espontánea, ¿sí? Aquí vemos otro niño con vuelvo a repetir, acá está la zona de crecimiento y vemos una fractura ya mayormente desplazada en el tercio medio de la clavícula. ¿Sí? Este es otro niño. Acá está la zona de crecimiento del húmero y se ve la fractura, cómo está desplazada. Por ahí un contacto óseo y al ser un niño, hablamos niños menores de 18 años, o sea, desde los recién nacidos hasta los 17 años, 11 meses son niños y el tratamiento en estos casos va a ser conservador. Ya sabemos que las indicaciones quirúrgicas absolutas son las que ya les había mencionado con anterioridad. Y este es un inmovilizador, ¿sí? que lo, que lo ocupamos para los niños. Es muy parecido al inmovilizador en 8 que va para el hombro. ¿Sí? Este es un inmovilizador en 8. ¿Por qué en 8? Porque, bueno, acá se ve la forma de 8. ¿Sí? Este es un 8. Y cual da hiperextensión al hombro y tratamos de acomodar el hueso de forma espontánea o reducir la fractura de forma espontánea. ¿Sí? Y a niños más grandes, que son más inquietos, ponemos, igual que en el adulto, ponemos un inmovilizador de hombro, que a diferencia del cabestrillo, es que lleva la cinta inmovilizadora a nivel de la diáfisis del húmero, para que el paciente esté totalmente quietecito, no pueda mover su hombro y pueda llegar más rápido a la consolidación. Este es exclusivamente el cabestrillo. Pero acá con el puro cabestrillo, el niño o el paciente puede sí dar extensión del hombro y abducir el hombro, lo cual le va a causar dolor. Por eso solicitamos primordialmente el inmovilizador de hombro. Ok, doctores, quería que tocáramos este tema. Y ahora sí, con este tema ya terminamos este miembro superior. Y ya el lunes, ahora sí, empezamos con las fracturas de miembro inferior y vamos a empezar con las fracturas de cadera. Bueno, son 5:30, yo creo que podemos ver un poquito de las fracturas de cadera. ¿Ninguna pregunta, doctores?
¿Todo bien? Todo bien, doctor, gracias. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito a las fracturas de cadera. Sí, la fractura de cadera principalmente se dan en los adultos mayores. Sí, y esto que es, ¿cuál es la etiología? Principalmente es pues la osteoporosis. Muchos dicen que el paciente va caminando y se fractura primero y después se cae. Esa es la teoría que actualmente se está manejando, porque siempre decimos que el paciente se cae y se fractura, y hay muchos estudios y bibliografía, lo cual menciona que el paciente primero se fractura y después se cae. ¿Y eso qué es lo que causa o cuáles las principales causas? Ya sabemos que la osteoporosis, el ángulo cervicodiafisiario, que es la cabecita, el cuello y la diáfisis. Este es el ángulo diaficiario, y lo cual el paciente anciano a veces tiene rigidez muscular, una marcha inestable. Obviamente los reflejos no son como los reflejos de un niño. Puede tener el paciente alteraciones visuales, crisis de hipoglicemias o Parkinson. ¿Sí? Entonces las fracturas de cadera, principalmente vamos a ver las fracturas de cuello, es en donde eh, la etiología más frecuente del 80% o más del 80% se presentan en el cuello del fémur. Y como acá se ve en esta imagen, y acá está la cabeza del fémur, el cuello, la diáfisis y la fractura normalmente se da en el cuello. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en la exploración física? Un acortamiento del miembro pélvico lesionado, casi siempre va a ser en rotación externa, porque el cuello se fracturó y nos va a causar una rotación externa. A veces puede estar en flexión la cadera, y los datos universales, que es el dolor, la capacidad funcional, ¿sí? La falta de movilidad de la extremidad, y motivo por lo cual el paciente va a fracturarse, caerse, obviamente no se va a poder levantar, y son pacientes que normalmente nos hablan como una urgencia y nos los llevan al hospital. Bueno, como les comentaba, las fracturas de cuello se van a dividir en la fractura subcapital, que es esta. ¿Por qué subcapital? Porque es abajo de la cabecita femoral. ¿Sí? Transcervical, que es a la mitad del cuello, o base cervical, que es exactamente donde inicia el cuello. Esas son las fracturas del cuello femoral. Y que las que también vamos a encontrar en las fracturas de cadera en el anciano son las fracturas intertrocantéricas o pertrocantéricas, o sea, a nivel de los trocánteres mayor y menor. Ahí también se puede fracturar el paciente, sobre todo cuando cae y rota la extremidad. Ahí es donde se puede ocasionar la fractura. ¿Sí? Entonces, a grosso modo, son las fracturas transcervicales, intertrocantéricas y por abajo de los trocánteres, o subtrocantéricas. ¿Y qué es importante de las fracturas de cuello femoral? Que pueden ser la tipo 1, que es la clavicción de Powell, que es menor de 30 grados. Se considera una fractura estable. Cuando hay una fractura de 50 grados, se consideran inestables porque es un trazo cizallante. O la tipo 3, que son de 70 grados, que es súper inestable. Y
independientemente del tipo de fractura, todas son quirúrgicas porque urge rehabilitar al anciano a levantarse, a caminar, para que no tengamos mayores complicaciones con la gente mayor. Como sabemos, puede ser mortal para un paciente que no se rehabilite rápidamente. ¿Alguna duda, doctores? No, doctor, todo bien, gracias. Ok. La clasificación de Tronzo, esta clasificación de Tronzo habla de las fracturas que son intertrocantéricas, ¿sí? La tipo 1, que es cuando solamente se rompe parcialmente el trocánter mayor. La tipo 2 son las fracturas donde se rompe el trocánter mayor y el trocánter menor, pero no está desplazada. Y la fractura tipo 3, que es una fractura que lleva al trocánter mayor, el trocánter menor, pero que haya hay un desplazamiento del trocánter menor y del cuello femoral. Y la tipo 4, que la parte posterior, que aquí no se ve, está multifragmentada. Y la tipo 5, el trozo de fractura es invertido. Todas las fracturas de aquí van de afuera hacia adentro. Este va de adentro hacia afuera. Obviamente todas estas fracturas se tienen que operar. Hay otra clasificación que habla de las fracturas que son fuera de la cápsula. La cápsula llega hasta la base del cuello, entonces hablan de la fractura intertrocantérica, la fractura por abajo del trocánter menor, ¿sí? O la fractura abulsión del trocánter mayor, o la fractura del trocánter menor, ¿sí? Y todas estas fracturas que son intracapsulares van a afectar el cuello y deben de tratarse de forma quirúrgica, o sea, con una fijación mecánica, conservando la cabeza del fémur para que pueda haber una consolidación a este nivel. Estos son los tipos de fractura de tratamiento que podemos colocar. Este es un tornillo deslizante. La fractura se ve aquí en la base del cuello. Y este es un clavo, ¿sí? Con un perno que va hasta el cuello. Que le hicimos un clavo universal. Y esto que ve en blanco, normalmente es cemento. ¿Por qué le ponemos cemento? Porque el paciente tiene osteoporosis y se puede desplazar la fractura o se puede romper el clavo. Por eso se le coloca cemento. Sí, es el clavo universal, un clavo cortito, el cual se le coloca un perno, para acá se ve el trazo de fractura a nivel subcapital, para que el paciente se pueda levantar rápidamente a caminar. ¿Sí? Cuando son fracturas en pacientes más jóvenes, acá se ve el trazo de fractura. Podemos poner tornillos granulados, percutáneos, sin abrir la fractura. Y también llega a la consolidación rápida de estos pacientes. ¿Sí? Esta es una fractura, ¿sí? Pertrocantérica o intertrocantérica. Acá está el trocánter. Acá se ve parte del trocánter mayor, el trocánter menor. ¿Sí? Es una fractura muy severa, el cual lo que se trata de unir es el cuello con la diáfisis del fémur para que aquí haya un callo óseo, haya una consolidación rápida. No acomodamos todos los fragmentos porque el hecho ya se ha demostrado que pongamos alambres
o algún tipo de inmovilización, lo único que va a retardar es la consolidación de la fractura de cuello. ¿Sí? Y ya en casos muy graves o que tengan artrosis y nos surge levantarlo rápido, se realiza una artroplastia total de cadera, la cual que independientemente del tipo de fractura, bueno, sin contar las de trocantéricas o bases cervicales, perdón, subtrocantéricas, se coloca una prótesis para que el paciente al otro día se levante a caminar. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la urgencia de operar las fracturas de cadera de adulto? ¿Sí? Que son estas. Si no operamos al paciente, el paciente anciano levanta 10 caras, puede causar una rigidez articular, problemas gastrointestinales, el paciente empieza a dejar de comer, empieza a perder el apetito, no puede evacuar, no puede orinar, ¿sí? Puede darnos una tromboembolia pulmonar, ¿sí? Nos puede dar una neumonía por acumulación de secreciones pulmonares, ¿sí? Y puede llegar a la muerte. Por eso es urgente operar a los pacientes con fractura de cadera, que son pacientes adultos mayores. Yo creo que le paramos aquí tantito, doctores, y le seguimos el lunes con las fracturas de cadera en el niño. ¿Cómo ven? Sí, doctor, está bien. ¿Sí? Ya fue demasiada información, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Le seguimos el lunes? Sí, doctor. Sí, doctor, está bien. Gracias. Ándele Sí, pues doctor, todos. está bien. Me recuerdan y seguimos el lunes con fracturas de cadera en el niño, ¿va? Sí, doctor, muchas gracias. Ok, ahí está ya la clase grabada y el lunes le seguimos. Buenas tardes, doctores. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, hasta Hasta luego. luego, gracias. Bye.